¿Cómo están? Me parece muy bien, estamos muy contentos de tenerlos ya a todos aquí reunidos. El día de hoy vamos a seguir en esta serie titulada Viendo a través de los ojos de Dios. Y como una advertencia, el día de hoy vamos a hablar acerca del sexo. Así que si hay niños en la sala que como sus padres consideran que no están en una edad de escuchar estas cosas, más allá de que les digamos lo que no se debe de hacer, se les van a ocurrir ideas que no deben de tener en mente. Entonces, por favor, llévenlos a sus áreas de niños, ¿ok? Bueno, dicho esto, la Biblia nos dice que Dios creó el universo y luego dejó instrucciones de cómo funciona y de cómo nosotros deberíamos vivir en él. Y una decisión muy sabia sería alinear tu forma de vivir la vida, tu visión acerca del mundo, con la forma en la que Dios dice que deberían de ser las cosas. Eso es precisamente lo que venimos viendo en esta serie desde hace unas semanas. Y trata acerca de la perspectiva de Dios en diferentes áreas de la vida. El día de hoy, como les acabo de mencionar, vamos a hablar acerca de las relaciones sexuales. Y bien, este tema puede ser un poco sensible y hasta controversial. ¿Okay? ¿Por qué sensible? ¿Por qué llegaría a ser un tema difícil? Porque en esta sala y en las personas que nos están viendo en diferentes partes del mundo, pues cada una tiene diferentes historias en su vida, o bien cada una de ustedes también se encuentra en diferentes etapas de la misma. Fíjense, hay personas que no han tenido ninguna experiencia en este sentido y está muy bien. Hay otras personas que han tenido demasiada experiencia en este sentido fuera del matrimonio y está mal. Otros han tenido malas experiencias y algunos tantos más probablemente han sufrido de algún tipo de abuso. Precisamente por esa diversidad tan amplia es complicado, y más allá de complicado, también es triste cuando algo que es increíble y que Dios lo creó para nosotros, lo hemos muchas veces convertido en una fuente de dolor y de sufrimiento. Es por eso que antes de empezar a hablar de este tema tan complicado, vamos a ponernos en manos de Dios. ¿Me acompañan a orar? Querido Dios, necesitamos de ti en todo momento, Señor. Hoy en particular, a través de este mensaje, te pedimos como iglesia que tú nos muestres tu bondad, tu gracia, tu misericordia y tu dirección. Cada una de las personas que estamos recibiendo tus palabras esta mañana, nos encontramos con historias diferentes a través de nuestra vida. No nos cabe la menor duda que tú eres quien puede rehacer cualquier relación, que puede rehacer nuestra identidad en Cristo, Señor, y quien es el único que nos puede dar una dirección verdadera y completa en nuestras vidas, pues eres nuestro Padre y eres el creador del universo. Gracias por tu amor en todo momento. En tus manos estamos, en el hermoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Para algunas personas, al escuchar temas como esto puede ser un poquito incómodo, y tampoco me cabe la menor duda que para otros tantos puede ser hasta emocionante. Así que empecemos por el principio, por entender que las relaciones sexuales fueron idea de Dios. Vamos a dividir nuestro tiempo en dos partes y primero vamos a hablar de cuál fue el plan de Dios en cuanto a esto y luego vamos a hablar de los problemas que tenemos en nuestra vida respecto a este tema. Vamos con el número 1 romano en su programa y dice: el propósito de Dios para las relaciones sexuales. Inciso A: Dios creó las relaciones sexuales para darnos unidad. Unidad. Fíjense lo que nos dice Génesis 2:24. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. Fíjense, en este versículo vemos una progresión. Para empezar, el hombre deja la casa de sus padres. Lo hace cuando el hombre está listo para ver por sí mismo y para ver por los demás, en el momento en el que somos independientes. ¿Ok? Número 2 en la progresión: una vez que una persona ya es independiente, ya en ese momento entonces se puede casar. ¿Ok? Y después de casarse, ¿escucharon el énfasis en la palabra? Después de casarse, entonces nos volvemos en una sola carne. La idea de convertirse en una sola carne es algo muchísimo más profundo que simplemente la unión de la carne, que la unión carnal. Se trata de una unión que es espiritual. La palabra en hebreo para esa unión es doude,
Y esa palabra significa la mezcla de dos almas. ¿Se pueden dar cuenta la profundidad que tiene una verdadera relación sexual? No nos unimos solamente en carne, estamos mezclando nuestras almas, estamos yendo a un punto de unión que es verdaderamente profundo. ¿Ok? Las relaciones sexuales deberían de ser la unión de dos almas. Gracias, mi amor. Es algo mucho más profundo que el acto físico. Es la unión, el propósito principal de la relación sexual. ¿Ok? Ese es el número 1. O el inciso A. El inciso B, el propósito de las relaciones sexuales es darnos descendencia. Escuchemos lo que se nos dice en Génesis 1:28. Y Dios los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Fíjense, después del día sexto, Dios dejó de crear y nos encargó a los seres humanos seguir creando, ¿no? En este contexto de este versículo dice particularmente de llenar la tierra, de ser fructíferos. Ojo, esto no significa que tú solito tengas que llenar la tierra, ¿ok? Porque hay gente que lo lee y dice, ok. Fíjense, no hay nada malo en tener muchos hijos, pero no todo mundo puede tener muchos hijos, porque no solamente se necesita dinero, se necesitan muchas cosas además de dinero para crear a los niños. No me van a dejar mentir, los niños salen caros, ¿sí o no? Muy caros. Pero no solamente vas a necesitar recursos financieros, vas a necesitar mucho tiempo, vas a necesitar mucha paciencia, vas a necesitar prepararte, vas a necesitar invertir en ellos una cantidad de recursos muy significativos en tu vida. Entonces, si vamos a tener más hijos es porque estamos listos y nos hemos preparado para tener más hijos, para tenerlos de manera responsables y proveerles de todo lo que ellos necesitan. La tercera razón de las relaciones sexuales es para darnos placer, su inciso C. Fíjense, dentro del matrimonio el plan de Dios es que también obtengamos placer dentro de las relaciones sexuales. Vamos a ver lo que nos dicen tan solo algunos versos de este maravilloso poema que encontramos en Cantar de los Cantares. Todo Cantar de los Cantares es un poema. Vamos a ver lo que se nos dice en Cantares 7, versículos 6 al 9. Dice así: cuán bella eres, amor mío, cuán encantadora en tus delicias. Tu talle se asemeja al talle de la palmera y tus pechos a sus racimos. Me dije, me treparé a la palmera, de sus racimos me adueñaré. Sean tus pechos como racimos de uvas, tu aliento cuan fragancia de manzanas y como el buen vino tu boca. ¿Se dan cuenta qué palabras tan hermosas se encuentran describiendo esa relación? Y cuán impresionante es la palabra de Dios, ¿no? Para todos aquellos que dicen, no, es que la Biblia es medio aburrida y no me llama la atención. Bueno, en la Biblia vas a encontrar historias de guerras impresionantes, vas a encontrar tramas, dramas, thrillers increíbles. Vas a encontrar cómo la Biblia te describe una relación amorosa como debe de ser. Entonces salgan corriendo de aquí, por favor, y tomen sus Biblias y devórenla, porque en ellas van a encontrar toda la instrucción que necesitamos para cada área de nuestra vida, incluyendo las relaciones sexuales. Como podemos ver, las relaciones sexuales fueron una tremenda bendición dentro del contexto del matrimonio. Pero cuando las relaciones sexuales no están dentro del contexto del matrimonio, entonces, número 2 en tu programa, empiezan los problemas de las relaciones sexuales. Y estos problemas los podemos dividir en dos grupos: los que no deberían tener relaciones pero las tienen, y los que sí deberían estar disfrutando las relaciones pero por alguna u otra razón no lo están haciendo. Vamos a ver el primer grupo: los que deberían de confiar en Dios y esperar para tener relaciones sexuales. Fíjense, cuando Dios nos da sus mandamientos, no está tratando de quitarte tu felicidad, como algunas personas nos lo han llegado a decir, ¿no? Es que leen los mandamientos y dicen, no, es que Dios le está quitando las cosas más divertidas a la vida. No me está permitiendo ser feliz, divertirme, hacer esto, aquello. No es así. De hecho, los mandamientos están diseñados por Dios precisamente para traerte una verdadera felicidad a la vida de cada uno de nosotros. Los mandamientos nos van a hacer la vida más sencilla, pero lo que es un hecho es que muchas veces tú y yo
terminamos por pensar lo que es mejor para nosotros en lugar de hacerle caso al Dios, creador del universo y de nosotros. Nos creemos mejores que Dios, nos creemos más sabios que Él. Y entonces decimos, no, esto de las relaciones sexuales es old fashion. No, esto ya está pasado de moda. Hoy en día las cosas son diferentes. No es así. Dios es un Dios que no se mueve, que sus mandamientos son los mismos de antes, de hoy y de mañana, y que siguen siendo tan válidos antes, hoy, y lo seguirán siendo mañana, porque funcionan y hacen nuestra vida mejor. Entonces, ¿por qué no deberíamos de tener relaciones sexuales fuera del matrimonio? Miren, para empezar, para gozar de la verdadera libertad. Fíjense, la libertad no la puedes ver como la ausencia de límites. No hay gente que dice, es que no hay ningún límite, somos libres. Cuando pensamos así, no estamos pensando en libertad, estamos pensando en libertinaje. Son dos cosas muy diferentes. La verdadera libertad necesita límites, porque los límites son necesarios para que podamos vivir en paz. Imagínense un pececito. Un pececito tiene que vivir dentro del agua, ¿no? Y dentro del agua puede ir y venir, pasearse, comer, reproducirse, ser un pez feliz. Pero ¿qué pasa si ese pez un día se le ocurre pensar y decir, yo creo que allá afuera, donde no hay agua, hay cosas más divertidas que aquí adentro? Quiero probar algo diferente. Entonces el pez, en su inteligencia, se le ocurre salirse del agua. ¿Qué le va a pasar al pez? Obviamente se va a morir, se va a ahogar y se está autodestruyendo, porque vive sin límites. Y eso es exactamente lo que pasa en las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales son increíbles dentro del matrimonio, pero si las sacamos fuera del matrimonio, si sacamos los límites de la ecuación que Dios nos ha dado, entonces se van a convertir en algo que la Biblia describe como una inmoralidad sexual. Y veamos lo que se nos dice en 1 Corintios 6, 18 al 20 acerca de esto. Dice, huyan de la inmoralidad sexual. No dice ahí, peleen contra ella, denle batalla, ustedes le pueden llegar a ganar. Dice, huyan. ¿Se acuerdan qué hizo José cuando estaba siendo acosada por la esposa de este general, de este político? ¿Qué hizo? Salió corriendo. No se puso a debatir con ella, no se puso a administrar el pecado. Bueno, nada más un poquito, vamos a darle el avión. No, tengo que proteger mi trabajo, me han dado el encargo de la casa. No, él salió corriendo. Y Dios sabía muy bien que el hombre no puede estar lidiando con esta clase de pecados. El hombre, cuando es tentado sexualmente, tiene que, ¿me ayudan, hombres? Huir, pero con ganas. Tenemos que huir, tenemos que salir corriendo en el momento en el que estamos siendo tentados, porque si no, hay una gran probabilidad de que caigamos. Por eso, huyan. Todos los demás pecados, sigue el versículo, que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. La inmoralidad sexual trae grandes consecuencias, como las del pez que decide salirse del agua. Recuerden que la verdadera libertad no es la ausencia de límites. La verdadera libertad es vivir dentro de los límites correctos. Esa es la verdadera libertad. Ahora, veamos algunas consecuencias de romper los límites que Dios nos ha dado. Cuando no debes tener relaciones sexuales y las tienes, tarde o temprano, y generalmente más temprano que tarde, vas a tener problemas. Algunas consecuencias van a ser bastante obvias y otras no tanto. Vamos a ver primero algunas obvias. Hay muchísimas, nos vamos a referir a unas cuantas, y luego vamos a ver algunas que no son tan obvias, aunque también hay muchas más. Vamos a ver las obvias. Para empezar, embarazos no deseados. ¿Qué pasa hoy en día y desde hace ya bastante tiempo cuando una persona se embaraza y no quiere tener al bebé? Pues tristemente, en el pensamiento y en el corazón de muchas personas está la posibilidad del aborto. Es un tema muy complicado, yo sé que hay muchos matices y hay muchas cosas que lo rodean, pero finalmente un aborto es cometer un asesinato. Sin importar el momento, la estación, la semana, eso es lo que se está haciendo. Y es algo muy doloroso, a nivel físico sí, a nivel espiritual también, a nivel mental y emocional devastador. Entonces, ¿por qué llegar hasta acá? La realidad es que la gran mayoría de los abortos son producto de personas que han decidido jugar con fuego y que en un momento se quemaron
y ahora tienen que recurrir por decisión propia, porque no tienen que, a cometer un pecado tremendo. Entonces, ¿cómo para qué? Ese es algo muy obvio. Ahora, hay algunas personas que dicen, bueno, yo no voy a abortar, voy a tener al bebé, pero posteriormente lo daré en adopción. Tal vez algunos de ustedes hayan experimentado esto. Nosotros no lo hemos experimentado como familia, pero sí pudimos llegar a percibir un poquito de esta sensación. Fíjense, hace ya varios años atrás llegó un muchacho a nuestras vidas que había tenido una serie de complicaciones en su familia y que de repente nos hablaron, nos dijeron, oye, está fulanito de tal en Cancún, no tiene dónde quedarse, no tiene familia, necesita ayuda. Entonces fuimos por él, lo llevamos a la casa en lo que tratábamos de investigar y de entender cómo estaba la situación, y empezaron a pasar los días. Y este muchacho se quedó con nosotros varios meses. Llegó un momento en el que teníamos que seguir con su vida. Tenía un problema familiar muy fuerte y no podía regresar a su casa. Entonces pues seguía con nosotros y fuimos buscando diferentes posibles soluciones, hasta que encontramos una fundación que se encontraba en Mérida, una escuela cristiana donde él podía estar. Entonces durante este tiempo la realidad es que nos encariñamos mucho con él. Yo en particular pues tuve no sé cómo describirlo, ¿no? Un enganche emocional con él porque lo quería muchísimo, lo quiero mucho hasta el día de hoy. Entonces llegó el día en que teníamos que llevarlo a esta fundación, ya estaba todo cuadrado, él estaba de acuerdo, también lo cuadramos con la familia con la que teníamos contacto y todos dijeron, sí, esta es la mejor opción. Lo discutimos en la iglesia y eso era lo que teníamos que hacer, tristemente. Una vez que lo llevamos a la fundación, llevamos sus papeles, firmamos, pues todo lo que se tiene que hacer. Mi esposa y yo salimos de ese lugar en el carro y en la esquina de la institución me detuve y junto con Jennifer no podíamos dejar, no de llorar, de berrear. No podíamos, yo no podía respirar de ese llanto tan profundo con un dolor tan intenso. Porque en mis sentimientos y en mis emociones yo sentía que estaba abandonando a una persona que quería muchísimo. No era de mi familia, no era mi hijo, era un joven que pasó por nuestra vida, pero si eso sentimos nosotros con unos meses de tener a alguien, no me imagino el dolor tan profundo que debe de sufrir una persona que decide dar en adopción a su hijo. ¿Por qué llegar hasta allá? Por otro lado, están el caso de las jovencitas que se embarazan y deciden quedarse con el bebé. Digo jovencitas porque no puedo determinar que sean todos, hay algunos cuantos hombres responsables, jovencitos responsables, pero la mayoría salen corriendo, ¿no? Ahí dejan al problema con la muchachita y la muchachita termina haciéndose cargo del niño y pues tienen que literalmente cambiar la mochila por la pañalera. Su vida va a cambiar por completo. Tener un bebé es muy difícil en todos los sentidos. Y si no, pidan prestado unos cuantas horas y verán lo difícil que es. Recuerdo que hace unos años nuestros hijos estaban más chiquitos y pues los niños se enferman, ¿no? Y una noche ya estábamos mi esposa y yo dormidos y de repente escuchamos los pasitos llegar a nuestra recámara, ¿no? Uno de nuestros hijos toca, entra y dice, mamá, papá, me siento muy mal, ¿no? Y prendemos la luz y estaba pálido, el termómetro, pues ya empieza a sacar todo el botiquín que tenemos en casa los papás, lo llevamos a su cama, Jenny empieza a sacar todas las medicinas, a ver qué le damos, esto, el otro, qué sientes, y de repente así de la nada empieza, ¿no? Sobre la cama. Y pues ahí estás tú, te salpicas, bueno, amorosamente los papás, ya sabes, de ahí medio tapas la nariz, empiezan a hacer algunas muecas, vamos a correr por toallas, el trapeador, esto, el otro. Estábamos los dos atendiendo a nuestro hijo. No habían pasado 5 minutos cuando ahora corre al baño y diarrea y regresa y ya habíamos cambiado las sábanas, las colchas, y estaba todo limpio. Y en ese instante otra vez. Y era tanto el vómito que no caía sobre la cama nada más, caía al lado de la cama, caía encima de nosotros. Y de repente el hermanito enfrente ya también se había despertado. ¿Y qué creen que pasó? También me siento mal. Y vio el vómito y ya no era una cama, ya eran las dos vomitas. Bueno, eso era una película de terror,
No, o sea, de verdad, o sea, había vómito en el piso, en las camas, en las sábanas, en las paredes, porque caía y salpicaba para todos lados. Y teníamos que ir corriendo y la cubeta y al baño y no llegaban. Y fueron horas. Claro que los niños son una bendición. En el matrimonio. ¿Por qué? Porque finalmente sí fue muy caótico, fue muy difícil, pero estábamos juntos. Estábamos juntos, yo limpiaba, ella limpiaba, todos limpiábamos, ¿no? O sea, todos los verbos conjugados y era complicadísimo. Ahora imagínate tú sola, imagínate tú solo, porque ese fue el tema de la noche, pero luego viene la mañana, ¿no? Y al médico y que exámenes y que esto y que el otro, y que ahora págale y ahora cuídale y ahora desvélate y ahora no puede dormir y pueden pasar días y días y días así, ¿verdad, papás? Entonces uno no piensa las consecuencias, ¿no? Y de repente ya estás ahí. Esas son algunas cosas obvias. Hay otras obviedades, enfermedades de transmisión sexual. Hay algunas enfermedades que se notan, que dices, algo pasó aquí, pero hay otras que no. Hay algunas enfermedades que empiezan a estar dentro de tu sistema y con el paso de los años, ahora sí ya quieres ser papá. ¿Y qué crees? Que ahora ya no puedes, porque esa enfermedad de transmisión sexual te convirtió en una persona estéril, ¿no? Y ahora viene otra parte de tu vida llena de sufrimiento, porque tú no pensaste que esas cosas te fueran a pasar a ti, pero te pasan. Y hay otras enfermedades de transmisión sexual que sí se notan, y hay otras enfermedades de transmisión sexual que te pueden llevar a la tumba. Esas son algunas de las obvias. Okay, veamos algunas de las que no son tan obvias. Fíjate, cuando estás teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, estás pecando. Dicho con todas sus letras. Ay, es que es mi novio y es mi novia, es lo que dicen ahora los jóvenes, ¿no? Y no, pues es que pues es mi novio, ¿no? Y pues sí se puede, no se puede. Estás pecando. Ay, es que ya llevo con él como 10 años. Pues ¿para qué andas con él desde chiquito, no? La vida era tan bella, ¿no? Y ahora ya estás ahí con una relación desde que eras un adolescente, pues, ¿como para qué? No, pero es que como ya llevo mucho tiempo y además segurito que me voy a casar con él o con ella. ¿Han escuchado esto, no? Y a la mera ni te casas, truena, ¿no? Y tienes un enganche a esa persona porque te la pasaste teniendo relaciones sexuales y luego ya no sabes cómo dejarlo. Eso, o sea, no. Las relaciones sexuales son un pecado fuera del matrimonio. Y nosotros podemos venir y alabar y cantar y decir que amamos a Dios y seguir pecando. Fíjense lo que dice Juan 14:15. Si ustedes me aman, ¿me ayudan después? Obedecerán mis mandamientos. Si ustedes realmente me aman, dice Dios, obedecerán mis mandamientos. Bueno, este es uno de sus mandamientos. No fornicarás, no adulterarás. No, repitan todos conmigo, no. Es algo que no debemos de hacer porque nos termina lastimando. Y como tenemos un padre que nos ama, que nos quiere, tenemos un padre entonces que nos disciplina. Nos disciplina por el amor que nos tiene. ¿Ustedes han visto a los padres que no disciplinan a sus hijos? ¿Conocen algún niño por ahí tremendo? ¿No? ¿A poco son niños que dicen, yo lo cuido? ¿Verdad que no? De hoy no, este niño es tremendo, tremendo. Son niños que realmente cuestan mucho trabajo. La gran mayoría de los casos, si no es que el 99.9%, la verdad y con mucho amor, nos lo decimos porque nosotros también estuvimos ahí, es porque no hemos disciplinado correctamente a nuestros hijos. Y entonces les estamos arruinando la vida. ¿Sabes por qué? Porque les estamos diciendo a nuestros hijos, no hay límites, haz lo que quieras, no pasa nada. Y entonces cuando crecen, salen al mundo, un mundo que aunque está cayendo a pedazos, hay ciertos límites, ellos creen que no hay límites y ¡pum!, chocan contra los límites. Y tienes niños que sufren mucho en su adolescencia, en su juventud y en el resto de sus vidas. Y tú también, porque un niño que no ha sido criado con límites va a ser un boomerang, va a salir al mundo y luego va a regresar. Entonces necesitamos educar a los niños con límites. Y para eso tenemos que ser humildes. Y yo sé que nos cuesta mucho trabajo. Fíjense, en alguna ocasión, cuando nuestro primer hijo era chiquito, Jethro era muy complicado. Sigue hasta la fecha siendo un niño lleno de energía. Ahora, gracias a Dios, está canalizada. Pero en aquel entonces no lo era. No estaba canalizada su energía. Entonces era un remolino, como el de Looney Tunes. ¿Se acuerdan de ese que entraba a los cuartos y dejaba todo hecho un caos? Bueno, ese era uno de nuestros hijos.
Y éramos primerizos, estábamos tratando de hacer lo mejor posible. Y Marco y Karina pues nada más nos observaban, ¿no? Y un día amorosamente se nos acercaron y nos dieron un poquito de retroalimentación que no pedimos, por cierto. Pero en su amor por nosotros dijeron, alguien les tiene que decir algo a estos muchachos. Y pues llega la retroalimentación. ¿Y cómo la recibes generalmente? ¿No? Así, ok. O sea, no la recibimos muchas veces bien. A nadie nos gusta que nos critiquen, ni en amor, porque somos egocéntricos, somos orgullosos y creemos que nosotros estamos haciendo muy bien las cosas porque es nuestro primer hijo y sabemos perfectamente lo que tenemos que hacer, ¿verdad, mi amor? Pero la realidad era otra. La realidad es que Jethro estaba empezando a ser un niño fuera de control. Tenía más o menos 2 añitos cuando estábamos en un hotel y estábamos desayunando. Y de repente en un santiamén, Jethro tenía el plato entero de espagueti a la boloñesa encima de la cabeza. Toda la pasta, el jitomate, los espaguetis colgando, la mesa hecha un asco, ¿no? Y el niño así, pataleando, jugando, aventando la comida. Y las mesas de al lado, ¿cómo te ven? Así, ay, estos, ¿no? Y pues no está bien. Al final de cuentas no está bien. Entonces, en ese momento, después de la plática amorosa que habían tenido Marco y Karina con nosotros, nos volteamos a ver y dijimos, basta, esto se acabó, vamos a regalar al chamaco. No es cierto. Nos volteamos a ver con cara de complicidad y dijimos, órale, va. Me levanté, agarré a Jethro y me lo llevé a un rincón. Ahí encontramos la maravilla del time out. El niño empezó a berrear, empezó a hacer berrinches, se quería mover, ¿no? Entonces ahí me quedé yo sentado con él, llenos de espagueti los dos, platicando, hasta que empezó a agarrar la onda. Bienvenidos al club del rincón. Tiempo después, estábamos en la casa de ustedes. Ahí hacíamos muchas actividades de la iglesia, pero no teníamos la bendición de este edificio. Entonces había comida tras comida, actividad tras actividad. Y un día Jethro otra vez se volvió a portar mal. Y entonces lo volvimos a mandar al rincón. Él ya sabía perfectamente lo que tenía que hacer porque era clientazo del rincón, ¿no? Entonces llegó al rincón y a mí se me olvidó. Y como 1 hora después, alguien en la mesa, creo que incluso fue Marco, me dijo, oye, ya se te olvidó el chamaco, ¿no? Y Jethro estaba así con sus manitas, acostadito en el rincón, nada más volteando a ver a qué hora se le acababa el tiempo fuera. Pero fue aprendiendo y nosotros también fuimos aprendiendo. Necesitamos poner límites, así como Dios nos pone límites y nos disciplina. Si no lo hacemos, fíjense lo que nos dice Pablo en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Hace unos días platicaba con un hombre que está en unos problemas muy serios. Algunas de esas cosas han sido circunstancias, otras cosas que pasan en la vida, pero muchas de ellas fueron acciones de su pasado. Y él me decía, quebrantado, con lágrimas en el rostro, dirigiéndose a una Biblia que tenía en la mesita del comedor donde estábamos platicando, me decía, es que si tan solo yo hubiera sabido todo lo que hoy sé, mi vida hubiera sido completamente diferente. Me quedé pensando en eso, escribiendo esto, y me quedé pensando en nosotros, en cómo muchas veces nosotros, espero yo, que sí conozcamos lo que dice la palabra de Dios. A diferencia de este hombre, sabemos, en algunos casos están aprendiendo y en otros, a lo mejor la primera vez que vienes, pues ponte a leer. Pero para los que ya vamos como un poquito más adelantado, a veces a pesar de que sepamos, decidimos hacer nuestra voluntad en lugar de hacer la voluntad de Dios. Y es entonces cuando empezamos a justificarnos. Empezamos a justificar que lo que hacemos no está tan mal cuando sí lo está. Y entonces cuando nos justificamos, ponemos pretextos, sean los que sean, pues vamos a empezar a experimentar la agonía del pecado. Y una de dos, hasta que sea demasiado tarde o hasta que pares, te arrepientas, pares y le obedezcas al Señor. Ya entendí, Padre. Cuando paras, tu vida va a mejorar. Cuando paras, tu vida va a mejorar. Quiero hacer un punto y coma para hablarle un poquito a las mujeres. Porque si tú como mujer has permitido las relaciones
sexuales fuera del matrimonio, para y hazlo ya. Si tú como mujer has aceptado a Cristo en tu corazón y estás empezando a vivir en santidad, entonces vive en santidad y cree lo que es verdad. Porque la palabra de Dios dice que una vez que uno le entrega su corazón a Cristo, el Espíritu Santo viene a morar en ti, en el templo del Espíritu Santo. Él mora en ti. Y no nada más vive en ti, sino que vino a reparar por completo tu identidad. Y tienes que empezar a creer lo que es verdad y a creer que eres una mujer que a través de la sangre de Cristo Jesús en la cruz, ahora Dios te ve como una mujer que es santa, como una mujer que es pura, como una mujer que es coheredera del reino de Dios, como una mujer que es embajadora de Dios en esta tierra, como una princesa de Dios. Eres su hija. Date a respetar. Créele a Dios, cree lo que es verdad. Algunos jóvenes en el pasado, cuando hablábamos acerca de estos temas, entonces escuchaban esto y venían con Jenny, conmigo, y nos decían: ok, pero paramos, pero ¿hasta dónde podemos llegar? Esa era la duda. Eso ya no, pero ¿hasta dónde sí? Entonces se nos ocurrió la siguiente ilustración, o la leí en algún lugar y se la copié a algún autor, pero decía más o menos así. Los sentábamos enfrente de nosotros, a los jóvenes en cuestión, y les decíamos: mira, el límite es el siguiente. Imagínate que estás en la sala de tu casa, ¿no? Y que aquí está ahí el muchacho que es, pues, hombre, al fin y al cabo. Y ahí está, ¿no? De insistente. Ándale, que no sé qué. Y en ese momento bajan tus papás y se van a sentar en el sillón de enfrente de ti. Y van a clavar sus miradas así, mira, en ti y en tu noviecito. Clavados, viéndolos todo el tiempo. ¿Qué harías? Ah, no, pues entonces ya cambia la cosa. Pues si acaso le agarró la mano. Es un buen límite, ¿no? ¿Les gusta el límite, papás de adolescentes? Sí. Ahora, yo sé que hay papás que no tienen esa forma de pensar. Y entonces, ¿a quién me imagino? A Dios, a tu Padre Celestial, que está sentado exactamente enfrente de ti, que te está acompañando en el proceso de tu viaje por esta tierra. Porque ahí está, Si tú has aceptado al Señor Jesucristo en tu corazón, el Espíritu Santo te está acompañando. Ahí no lo dejas afuera de la puerta de tu sala y tu comedor. Él está contigo, ahí. Ese es el límite. No jugueteos, no filtreos, nada de eso. Entonces, para mí este tema es como, ¿han visto estos cochecitos de fricción? Que los puedes estar haciendo hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Bueno, llega un momento en que ¡pum!, lo sueltas y el carro se va. ¿Para qué le metes fricción al carro? Ni siquiera empieces, ni siquiera lo agarres. Te vas a ahorrar mucho dolor y muchos sufrimientos si obedeces los mandamientos de nuestro Señor. Ahora, si tú como mujer dices: bueno, pero es que si yo hago eso, entonces pues el novio pues ya no va a querer estar conmigo, pues bendito sea Dios. Ese novio no es para ti. Ábrele la puerta de tu casa y dile: vámonos. Porque si tú no me puedes esperar hasta el matrimonio, entonces yo no tengo por qué estar contigo. Sácalo de tu vida. Ora por él. Si estás muy enamorada, a lo mejor que se acerque al Señor de manera independiente y que él vaya creciendo, y tal vez el Señor en un punto de sus vidas los vuelva a unir. Pero por el momento es una persona que no te está haciendo ningún favor. Lo que está haciendo es faltándote al respeto. Si ese hombre nada más quiere tener relaciones contigo, ese hombre está enamorado de tu cuerpo, no de ti. Y tú necesitas a un hombre que esté enamorado de ti, que te respete y que sepa esperar. Ahora, como hombres, si tú eres ese hombre, ¿y entonces qué hay de mí?
Yo no soy tú, pero sí sé quién fui yo. Las relaciones sexuales para mí entraron en un punto de muy pequeña edad. Y te voy a decir una cosa, una vez que yo empecé no pude parar. Y fue algo que me rompió, algo se rompió dentro de mí. Eso de que la inocencia se pierde, sí se pierde. Dejé de ver el mundo como lo veía, como cuando era niño. Dejé de interesarme en las cosas de un niño porque era un niño. Empecé a ver a las mujeres de una manera completamente diferente a cuando era un niño. No pude volver a tener más amigas porque para mí todas eran un objetivo. Eso es lo que hace una relación sexual fuera del matrimonio. Te rompe por dentro. Te rompe el alma, te rompe el corazón, te rompe el espíritu, te rompe el cuerpo. Te quiebra por completo. Vas a truncar años de tu vida, vas a truncar expectativas en tu vida. Puede cambiar toda tu vida. Aunque te salves, creas que te salves de muchas de estas consecuencias, hay cosas dentro de ti que se rompen. Viví así durante muchos años, porque llegó un momento en que ni siquiera me interesaba parar. Las mujeres se habían convertido en un trofeo para mí. Y lo digo con mucha vergüenza y con una cantidad impresionante de arrepentimiento. Porque hice daño, lastimé, me lastimaron y hice, como diría Marco, un tiradero de mi vida. Pero llegó un día en que el Señor me rescató. En que dejé de creer en Dios para empezar a creerle a Dios y para empezar a tener una relación auténtica con Él. Gracias a Dios, fue en el momento en el que conocí a Jennifer, justo antes de hacerme su novio. Y hoy, después de 14 años, porque acabamos de cumplir 14 años de casados un par de días, gracias a Dios, apláudanla a ella y a Dios porque Dios hace el milagro y ella me ha aguantado. Gracias a Dios, hasta el día de hoy jamás le he sido infiel y jamás le seré infiel. Pero eso es porque Dios me rescató. Nada más por Él, porque yo no pude, pero Él vino a transformar mi vida por completo. Si pudo conmigo, pero por supuesto que va a poder contigo. Entrégale tu vida a Cristo de verdad y tu vida va a cambiar para siempre. Porque sí, algo se rompió en mí y llegó Él y lo pegó con su amor otra vez. Dicho esto, el segundo grupo de personas son personas que deberían de disfrutar las relaciones sexuales, pero no lo hacen. Fíjense, hay muchas personas que no disfrutan dentro del matrimonio las relaciones sexuales. Y es una lástima porque, como lo dijimos al principio, esto se trata de unión, ¿se acuerdan? Ahora, ¿por qué tenemos problemas en nuestras relaciones sexuales dentro del matrimonio? Hay varios factores, vamos a ver unos cuantos rápidamente. En el primero no me voy a tardar mucho porque ni soy médico ni psicólogo, pero hay que hablar de hecho, ¿no? Hay problemas físicos o psicológicos que arruinan la experiencia. Desde algunas razones fisiológicas, pues hay un montón, ¿no? Hay gente que tiene algunas enfermedades, que tiene algunas deficiencias, que necesita simplemente atención médica para poder mejorar su rendimiento o su situación sexual. Entonces, ¿qué necesitan? Ir al médico. Hay otras personas que están en la andropausia o en la menopausia, pues lo que necesitan es ayuda profesional para pasar por estos momentos de su vida de una manera más saludable y salir adelante y poder disfrutar de la sexualidad. Por otro lado, tenemos las situaciones psicológicas. Gente que creció escuchando que el sexo era malo, ¿no? Que la mamá, la abuelita, la tía le decían, no, eso es muy sucio, eso es muy malo, aléjate de eso, ¿no? Y crecieron con esta información todo el tiempo en sus mentes. Y cuando llega el matrimonio, pues tienen estas ideas y ahora cambiar el chip es bastante difícil. ¿No? Ahora en el matrimonio resulta que el sexo es bueno y satisfactorio. Sí, si es tu caso, recuerda lo que dijimos al principio. ¿De quién fue idea el sexo? De Dios. Dentro del matrimonio es una tremenda bendición y puedes disfrutar de él. Ahora, por otro lado están los casos muy delicados. La gente que sufrió algún tipo de abuso y disfrutar de su sexualidad en el matrimonio es difícil. Si ese fue tu caso, tienes que detenerte y escuchar las siguientes palabras. No fue tu culpa. No fue tu culpa. No te sientas avergonzada, no te sientas avergonzado. Si tú no has logrado superar esta situación que pasó en algún punto de tu vida,
necesitas ayuda profesional para salir de ahí y poder disfrutar de ese tremendo regalo de nuestro Señor para nosotros. Ahora, si estás casado o casada con una persona que sufrió algún tipo de abuso, lo mejor que puedes hacer es ser amoroso, tener paciencia y ser una persona comprensiva. Porque lo último que necesita tu pareja es presión de tu parte. Entonces, busquen ayuda de manera conjunta y salgan de ahí lo antes posible. Fíjense lo que nos dice Pablo en 1 Corintios 13, versículo 4. El amor es paciente. El amor es bondadoso. Tú, como su pareja, como su esposo o su esposa, ten paciencia, sé bondadoso. Luego, ¿qué tenemos? Pues las diferencias entre hombres y mujeres son muchísimas. Somos completamente distintos, pero en cuestión a la sexualidad somos súper diferentes. Recuerdo que en alguna ocasión estábamos en un grupo de matrimonios, mi esposa y yo, y pues ahí habíamos varios y llegamos al capítulo del sexo en estos grupos de matrimonios, y pues algunos hombres estábamos muy emocionados, ¿no? Y una pareja empezó a compartir algunas cosas que tenían en su mente, y la chava dijo: ay, es que mi esposo, él cree que soy como una pizza, que siempre estoy simplemente lista como si estuviera recién horneada, y no es así. Y la realidad es que muchas veces como hombres creemos esto, porque los hombres pues somos como un microondas, ¿no? Nada más 3 botones, listo. Pero las mujeres no son así. Las mujeres son más bien como un horno convencional, de estos que están abajo de la estufa, y que pues uno no empiecen con sus mentes cochambrosas, por favor. Pero uno llega con paciencia, ¿no? Prende el piloto, y uno tiene que esperar horas para luego poder cocinar el pollo, lo que sea que se vayan a comer. Ajá. Entonces tienes que tener que ven sus mentes cochinas y cochambrosas. Vamos a estar orando por todos ustedes. Pongan atención, chicos. Aquí están nuestros líderes de matrimonios. Entonces, es a fuego lento, es tranquila la cosa, ¿ok? Me acuerdo que en alguna ocasión leí de un autor cristiano. Hay muy buenos materiales cristianos inspirados en los versículos de la Biblia para tener una buena sexualidad dentro del matrimonio. Y este autor decía algo como lo siguiente. Decía: una buena relación sexual empieza en la mañana. Y yo decía: a ver, ¿cómo? ¿No? Ya saben, como hombres piensas en otra cosa. No era por ahí, ¿no? Entonces decía el autor: desde la mañana tienes que ser amoroso con tu esposa, darle palabras bonitas, apapacharla, despertarla con un beso, llevarle el café a la cama, decir: yo llevo a los niños a la escuela hoy, mi amor. Mandarle emojis con corazones y manitas de súplica. Llegar con un girasol en la noche, ¿no? Y decir: bueno, es que ahora sí, ya el horno está listo. Los jueves predicamos el mismo mensaje del domingo, y un buen amigo me mandó un video al día siguiente. Y se graba a sí mismo, ¿no? Y va con la taza de café corriendo con la esposa, y luego con los huevitos recién hechos y todo. Dice: estoy preparando el horno, pastor. Digo: mire, este sí puso atención. Se enfocan en lo que les importa, ¿verdad? Qué bárbaros. Y al final de cuentas, uno tiene que ir creando la atmósfera para que podamos gozar de la victoria por las noches. Pero, a ver, aquí las mujeres me van a ayudar. ¿Ustedes se necesitan sentir amadas solamente cuando el otro quiere? ¿Cuándo se tienen que sentir amadas? Siempre. ¿Escucharon? ¿Cuándo? Siempre. Esa es la atmósfera ideal. Acuérdense cuando llega una persona con Jesucristo y le pregunta: Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Amar a Dios con todas tus fuerzas, todo tu corazón, toda tu mente, ¿no? Y después, amar a tu prójimo como a ti mismo. O sea, amamos a Dios y amamos a nuestra esposa. ¿Cuándo? Siempre. Entonces, amémoslas. Seamos detallistas, seamos considerados, ayudémoslas, estemos ahí para ellas. Vayamos procurando esa atmósfera que debe de ser ideal siempre. Vayamos al siguiente punto. Sentimientos de inseguridad al tener conversaciones con tu cónyuge. Es muy irónico que vivimos en una sociedad altamente sexualizada, ¿no es así? Por todos lados encontramos letreros que tienen que ver con sexo. Pero a la hora de hablar de sexualidad con nuestro cónyuge, se nos complica un poquito. Y recuerden que toda buena relación en esta tierra está construida en base a la comunicación, a que nos comuniquemos bien.
Y tenemos que tener esa conversación. Porque resulta que los hombres somos muy básicos. No me van a dejar mentir, ¿verdad, mujeres? Los hombres somos básicos. Somos básicos y sencillos hasta cierto punto. Y entonces necesitamos información. Que nuestra esposa nos diga qué le gusta, qué no le gusta, que ponga límites y que nos dé instrucciones precisas. Pero también es muy frustrante que como hombres vayamos con nuestra esposa y le digamos, a ver, vamos a tener la conversación que dijeron en la iglesia, ¿no? Y cuando le cuenten esto a sus vecinos van a decir, ay, que invítanos a tu iglesia. Bueno, es una manera también de evangelizar, ¿ok? Y llega la conversación y cuando le preguntas a tu esposa, la esposa dice, ay, no sé. No, pues entonces ¿a quién le preguntamos? ¿No? Entonces pensemos, ¿no? Pensemos en las cosas que nos gustan, que no nos gustan, que nos satisfacen, que no nos satisfacen y tengamos esa conversación. Y ojo, hombres, tienen que ir a esa conversación con la armadura de la humildad. Porque me imagino que algunos de ustedes, si no es que la mayoría, se creen que son los amantes del año. Pero cuando tienen la conversación se dan cuenta que no lo son. Entonces, vayamos de manera humilde y tengamos la conversación, ¿ok? Necesitamos información y necesitamos ir humildes y llenos de amor. Y luego tenemos también falta de sexo por problemas en la relación. Y hay relaciones en las que la falta de sexo no es el problema, sino es el síntoma del problema. Yo me imagino que a lo mejor muchos de ustedes han hablado del concepto que Marco nos ha mostrado en la iglesia acerca de los waffles y el espagueti. ¿Se acuerdan? Bueno, y los que no, porque sé que hay mucha gente nueva, se los explico rápidamente. Los waffles son estos panecitos tipo hot cake que son cuadrados y dentro del cuadro hay muchos cuadraditos, ¿sí? Bueno, los hombres funcionamos de manera muy básica. Tenemos el cuadrito del trabajo, el cuadrito de las relaciones, el cuadrito del deporte, el cuadrito del fútbol, el cuadrito de lo que sea. Y pasamos de cuadrito en cuadrito, ¿no? Ya terminamos de trabajar, ahora llegamos a la casa, ahora con los hijos, ahora el deporte, ahora ta. Las mujeres son un poquito más complicadas. Son como espaguetis. Están enredadas. Entonces todo está interconectado. ¿Saben más o menos cómo son? Como las extensiones de Navidad de estas lucecitas. Las de antes, porque las nuevas ya no son así, ¿no? ¿Se acuerdan las de antes que se fundía un foquito? ¿Qué le pasaba a todos los foquitos? Se apagaban y ahí estaba uno, ¿no? Foquito por foquito, foquito por foquito, hasta que ya le daba así, ¡tin! Ya volvió a prender toda la extensión. Bueno, así es la mujer, fíjense, vamos a aterrizar la idea, ¿no? El hombre llega de trabajar, tuvo sus situaciones en el día y de repente tiene una discusión con la esposa. Y la esposa le empieza a reclamar o no sé qué, o él a ella por lo que haya sido, ¿no? Y entonces la discusión, el hombre cree que la discusión ya se acabó. Entonces ya, bueno, pues ya hablamos de esto, listo, ¿no? Hoy es el día, mi amor, ¿te acuerdas que hablamos de esto? Y entonces la mujer voltea y le dice, ¿qué? ¿Pero qué te pasa? Que estoy enojada y no hemos terminado de hablar. Y uno dice, ¿pero qué más hablamos? Ya acabó la discusión, ahora lo que toca, ¿no? La mujer está interconectada. Entonces, como hombres tenemos que tener muy claro esto y como mujeres tienen que entender que somos cuadraditos, ¿no? Y ambos nos complementamos. Yo entiendo que ella está un poquito más enredada y ustedes entienden que somos muy básicos. Y somos considerados y empáticos el uno con el otro. Ahora, es muy importante que tengamos mucho cuidado con lo siguiente, con no utilizar el sexo como una herramienta o como un arma, como una condicionante. Y luego nos manden como a los niños, tiempo fuera, ¿no? Pero pues ahí nos dejen en el rincón. ¿No? Porque esto no funciona y de hecho es antibíblico. Fíjense lo que dice 1 Corintios 7, 4 al 5. La mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Si están teniendo problemas en el sexo en su relación, busquen ayuda, solucionenlo de la mejor manera, pero no con herramientas que no fueron diseñadas por Dios, sino que a nosotros las hemos inventado y que producen dolor y sufrimiento. Y por último, nos encontramos con el cansancio. Hoy en día vivimos en una sociedad pues que ya está distinta.
Y es bastante normal que el esposo y la esposa trabajen, ¿no? Pero de acuerdo a la Biblia, no lo digo yo, lo dice la Biblia, el hombre es el que tiene la responsabilidad económica en el hogar, no la mujer. La mujer ayuda, sí, ayuda. Y entonces hay mujeres hoy en día que se han aventado todo el paquete porque el hombre es medio baquetón. Y la mujer trabaja, y la mujer lleva a los niños, y la mujer limpia la casa, y la mujer los lleva al deporte, y la mujer vuelve a trabajar en la tarde, y la mujer hace la tarea con los niños, y el hombre en la noche, pues ahora sí, y mi amor, ¿y yo qué? No, y pues tú a la goma, yo estoy cansada, no me estés molestando. Y luego el hombre se enoja y hace berrinche. Eso no está bien. Por tu propio bien, hombre, si es tu caso, toma acción y toma tu responsabilidad ante Dios. Ve y trabaja. Ve y haz lo que tienes que hacer. Quítale carga a ella. Primero porque lo manda el Señor y luego hasta porque te conviene. De esa manera tu esposa va a estar más relajada, más tranquila y dispuesta. ¿Ok? Y para las mujeres, ustedes dijeron, yo ya me salvé, ¿no? Nah. Es natural estar cansada. Todos nos cansamos. Lo que no es natural es estar siempre cansada. 365 días, no, tengo sueño, no, estoy cansada, no, ya me hice la dormida. Eso no es normal. ¿Por qué? Porque a veces también el hombre hace su parte. Porque sí hay hombres que trabajan, sí hay hombres que ayudan, sí hay hombres que colaboran en casa, sí hay hombres que han tomado el papel que ha sido designado por Dios para ellos, y de repente en la noche dicen, yo ya hice todo. Llevé a los niños, trabajé, y sí, y la esposa, ¿no? Y la verdad es que es muy frustrante también como hombres. No dices, bueno, y entonces, o sea, me parto el lomo, trabajo, hago todo lo que me toca y de todas formas, pues ustedes entienden, ¿verdad? No tengo que abundar más en esto. De todas formas, pues no. Entonces, cada uno de nosotros hagamos nuestra parte, hagamos lo que Dios nos manda hacer y se darán cuenta, como todos los matrimonios pueden tener una sexualidad de acuerdo al plan de Dios, gozosa, increíble y hasta apasionada. Y si no estás en edad y no estás casado o casada, por amor de Dios, ya nos quedó súper claro, ¿verdad? Tenemos que parar un no determinante antes de que sea demasiado tarde. Haz lo que le agrada al Señor. Fíjense lo que dice el Salmo 24, 3 al 5. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y de corazón puro. Las manos limpias se refieren precisamente a lo externo, a lo que hacemos con nuestro cuerpo, pero el corazón puro se refiere a lo que está pasando en tu mente y en tu corazón. Entonces piensa por un momento en el concepto de pureza referente a este tema. La virginidad se debiere de perder en el contexto del matrimonio, pero la pureza debe de mantenerse y desarrollarse para toda la vida. Cuida tus pensamientos y tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué te estás metiendo aquí y acá? Cuídate de lo que estás escuchando, cuídate de esas personas que te están empujando a un ambiente en el que no debes de estar. Cuídate de lo que estás viendo, cuídate de esas conversaciones obscenas. Cuídate de esa gente que lo único que hace es contaminar tu mente y tu corazón. Huye de la inmoralidad sexual para que te puedas convertir en ese hombre conforme al corazón de Dios, en esa mujer que es una ayuda idónea, en una mujer virtuosa. Hebreos 4, 15 y 16, con esto terminamos. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir la misericordia y encontrar la gracia que nos ayude oportunamente. Nuestro sumo sacerdote es Jesucristo.
Él es muy empático, completamente empático contigo y conmigo hoy, porque en todo fue tentado, pero Él nunca pecó. ¿Qué es lo que se nos dice en Hebreos 4, 15 y 16? Entonces, corramos a quien nos entiende, corramos a quien nos ama, corramos a nuestro Señor, que nos va a derramar gracia, que nos va a derramar amor, que nos va a derramar perdón y que nos va a ayudar en todo lo que necesitemos. Vamos a orar. Querido Dios, te damos tantas gracias, Padre amado, por tanto. Te damos gracias, Señor, porque tú no dejaste fuera de tu palabra ningún área de nuestra vida. Yo sé que estos temas pueden ser a veces complejos, pues no alcanzamos a ver las historias, las aristas, los recovecos de la vida de cada uno de nosotros, pero tú sí, Señor. Tú sí. Te pido esta tarde, Señor, que tengas esa pasión, esa misericordia, esa gracia por cada una de nuestras historias, de nosotros, de tus hijos y de tus hijas, Señor. Danos, Padre, esa voluntad para acercarnos a ti, entregarte nuestra vida por completo, rendirnos ante ti para que tú nos puedas transformar y que podamos tener una vida gozosa en nuestras relaciones, en nuestra vida matrimonial, en nuestras relaciones con nuestros hijos, en nuestro trabajo dentro de la iglesia, donde realmente podamos caminar por un verdadero camino de pureza, Señor. Empújanos, Padre, a hacer esta tarde un compromiso de pureza para todos aquellos que no están casados, Señor, de prometerte este día que vamos a parar si es nuestro caso, que vamos a ser obedientes y que te vamos a agradar a ti. No más. Esta mañana, Señor, las personas que estén aquí, que hayan caído en esto, te pedimos perdón si lo que hemos hecho te ha ofendido, Señor. Te pedimos que nos ayudes para que eso se haya acabado de una vez por todas. Para todos aquellos que se encuentran dentro de un matrimonio, te pedimos, Padre, que nos permitas experimentar una sexualidad gozosa, saludable y conforme a tus ojos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.